Aquí en mi zona de aprendizaje. Gracias por aceptar mi invitación. Estoy segura que vamos a compartir una tarde-noche, ¿no? Tarde para mí, noche para ti. Deliciosa y bueno, a seguir aprendiendo como siempre. Bienvenida. Gracias, Cris. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y bueno, ahí dispuesta a las preguntas y a responder lo que tenga para dar. No, al revés, lo que tenga para extraer de ti toda esa sabiduría que hay ahí adentro. Con gusto, si hay, si sirve, con gusto. Muy bien. Bueno, Ana, yo ya les comentaba a la audiencia, pues, de dónde surge el habernos cruzado, ¿no? En este camino de la mentoría, que ha sido una luz, una inspiración para mí también en este camino de certificación y de poder adquirir como mejores herramientas para acompañar a los que me permiten acompañar en su camino de crecimiento. Y normalmente, esta es una pregunta, es muy curioso porque te cuento que mientras tomábamos todo este proceso de certificación de mentoría, me reafirmaba ciertas cosas que yo ya venía haciendo de manera empírica. Una de ellas es que normalmente en el podcast, a los invitados que han pasado por acá, una de las cosas que me gusta preguntarles es acerca de experiencias de vida transformadoras, ¿no? Y entendiendo un poco más desde el tema conceptual, por así decir, la mentoría, pues me doy cuenta y reafirmo que precisamente esas experiencias de vida son las que nos permiten después compartir con otros y construir o guiar, digamos, iluminar el camino para otros, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que yo ya venía haciendo de hace poco más de un año. Y decidí tomarla para iniciar esta conversación contigo, para que también la comunidad de mi zona de aprendizaje te conozca un poquito más. Entonces, modifiqué un poco la pregunta porque ya no te lo voy a dejar como cuál es una experiencia de vida, sino cuál fue la experiencia de vida quizá que te dejó como tal aprendizaje que decidiste compartirlo con el mundo, digamos, o con las personas que deciden dejarse guiar por ti en esta forma de mentoría. Lo que nos puedas compartir. A ver, fueron muchas experiencias, la verdad. Si tuviera que resumirlo en una, creo que me quedaría corta siempre, elija la que elija. Pero básicamente es como, si tuviera como la obligación de citar una, fue la lectura de un libro. Eso suscitó en mí una experiencia que fue el inicio de todas las transformaciones. Yo recuerdo como última experiencia fuerte de vida vivida desde mi viejo paradigma, que era este de sentirme víctima de las circunstancias y que yo, pobrecita, no tengo nada que hacer acá, que fue durante el 2009 una experiencia que vivió mi hermana, que obviamente yo como hermana la viví muy a la par de ella, y que a mí me agarró en ese momento como desprovista de herramientas, de recursos y de toda esta visión que tengo hoy de la vida. Entonces la tengo como muy ahí en la vidriera, digamos, muy al alcance de la mano para recordarme cómo era yo en la versión anterior. Pasa eso en el 2009 y en el 2010 llega un libro a mis manos que contenía las 7 leyes espirituales del éxito, las 7 leyes metafísicas, como se llamen, hay distintos nombres, los 7 principios herméticos, tienen diferentes nombres. Y la lectura de ese libro, si yo tuviera que marcar un antes y un después, fue la lectura de ese libro y la aplicación de esos principios. ¿No? Porque de pronto la lectura nos deja ahí como en una zona de aprendizaje si elegimos verlo, y después es qué hago con eso. Claro. Y me acuerdo muy patente que dentro mío eso confrontaba tanto con mis sistemas de creencia, era tan como opuesto, no había espacio en mi sistema de creencia antiguo para eso, que algo dentro mío sospechó que podía tener una cuota de verdad o no sé, elegí, digamos, confiar en eso, darle una posibilidad y por las dudas no le dije a nadie. Fue como, me lo voy a guardar. Esto, a ver, que nadie se entere porque pongo en riesgo todo mi ser anterior de científica, de pertenecer a otro, ¿no? A otro dominio y en el que yo
me había desenvuelto, me había desarrollado, era relativamente buena, tenía una trayectoria, tenía perspectivas de seguir creciendo, y fue como, esto lo voy a hacer sola, que no se entere nadie, a ver qué pasa. Esa experiencia, esa lectura de ese libro fue absolutamente transformadora en mi vida. Creo que porque me di permiso de practicar qué pasaba con los principios que estaban ahí, porque si simplemente los hubiera leído no pasaba nada. Pero bueno, después de eso hubo una cascada de experiencias que me llevaron a la transformación que hoy vivo, digamos. Ya, decías que tú mirabas la vida con otro paradigma. ¿Nos podrías compartir a lo mejor de estas 7 leyes y de esas cuestiones que empezaste a aplicar un poco a escondidas, una o dos que nos puedan ejemplificar un poco cómo cambias como esa visión del mundo hacia lo que haces ahora? Una es todo es mente, y esto de todo se crea primero en la mente, y yo venía de un paradigma donde eso no encajaba para nada, las cosas eran como eran, yo no tenía nada que ver con lo que sucedía, si te toca, creía en la buena suerte y en la mala suerte, y como un destino ahí afuera, independientemente de mí. Fue como, yo creía que las cosas pasaban y yo no tenía nada que ver, digamos, con lo que sucedía. Entonces, una de estas leyes, la primera, la más grande, creo la que engloba todas las demás, este principio de mentalismo, de mentalidad, o esto todo es mente, fue como disruptivo completamente en ese momento. Hoy es como que miro y digo, pero sí, pero bueno, llevó un proceso. Esa es una, y la otra, por ejemplo, por citarte una, que para mí todas son súper válidas, la de causa y efecto, de entender que todo efecto que veo tuvo una causa que lo generó, y todo lo que hago es la causa de algo que va a tener un efecto. Entonces, nada es inocente, nada es porque sí, nada es como, bueno, hago esto y total no pasa nada. Sí pasa. Es la comprensión de que todo lo que veo como efecto, efecto, sí, perdón, tuvo una causa. En algún momento hubo una causa que lo generó. Y todo lo que hago, incluso lo que no hago, es una causa activada para un efecto que vendrá. Y entonces está buenísimo hacernos cargo. O sea, el no hacer Claro. también es un hacer. Decido no hacer, con lo cual habrá una causa, una consecuencia de ese no hacer, un efecto de esa causa que estoy activando. Eso para mí, en aquel momento, en mi versión anterior, no existía. Y hoy forma parte de lo que cada uno, ¿no?, considera sus propias verdades. Dentro mío eso ya no funciona como una creencia. Yo no creo en eso y mañana puedo dejar de creer, sino que funciona como una verdad. Lo siento dentro mío. Entiendo si alguien puede resultarle una creencia o incluso algo que no cree. Pero dentro Claro. mío hoy eso ya opera como nivel verdad, digamos. Claro, totalmente, que pues ha tenido su proceso, como decías, ¿no? De poder, desde aquel momento que lees el libro y te genera toda esa disrupción hasta ya vivirlo en el día a día, ¿no? Ana, muchas veces te escuché decir en los encuentros que tuvimos con los ahora ya certificados mentores, que les mandamos también un abrazo si nos están escuchando por ahí. Dijiste varias veces esto que me resonaba muchísimo y me gustaría a lo mejor profundizar. Tú dices que la mentoría es un acto de amor. Cuéntanos, ¿por qué dices esto? Porque además no solo lo dices, sino que lo crees y lo vives así, ¿no? Y lo emanas así también. Entonces, me gustaría como profundizar un poquito en esto porque creo que hay distintas concepciones, ¿no? De lo que es la mentoría en sí. Algunas pueden ser como muy pragmáticas, quizá, me parece, ¿no? Sobre todo a nivel quizá organizacional, que es donde a lo mejor hemos escuchado más el término mentoría, pero también hay mentoría hacia distintos caminos, hacia distintas especialidades, por así decir. Y me gusta cómo lo unes a esta parte, además de que siempre veo en tus redes y demás como un moto de vida de vivir en modo amor, ¿no? Entonces, ayúdanos a profundizar en eso porque me encantaría que en el podcast se quede este concepto de mentoría como tú lo tienes. Ay, gracias, Cris, por traer esto, porque de verdad
estoy profundamente convencida de eso y te agradezco que me des el espacio para explicarlo porque por favor. Yo llevo la vida, siempre digo, tratemos de vivir en modo amor, activemos el modo amor y muchas personas me dicen, ¿y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo es? ¿No? ¿Con qué se come? ¿No? Porque por ahí es muy fácil de decirlo, pero es como, y llevado a la práctica, ¿cómo se aterriza? Y una de las maneras de activar nuestro modo amor es ponernos a disposición del otro. Lo que la vida me dio, entre comillas digo esto, porque es lo que nuestra alma ha elegido vivir como experiencia, pero que a veces simplemente llamamos lo que la vida me dio, que después le ponemos un juicio inevitablemente como seres humanos y decimos esto es lindo y esto es feo, esto me gustó y esto no me gustó, como que separamos esas aguas, pero en definitiva son todos regalos que la vida nos da. Cobran muchísimo más sentido si los ponemos al servicio de otros. Si podemos decir, esto no solo es nutritivo para mí, sino que también puedo hacer de esto algo nutritivo para otros y ponerlo al servicio. Hay cosas que son experiencias de vida, aprendizajes, cosas que tengo, ¿no? Porque ese saber empírico es el corazón de la mentoría, compartir lo que sé. Y hay experiencias que han sido agradables, o por ahí desafiantes, o experiencias que, no sé, que me costaron más o menos, pero que fueron o elegidas o vinieron y yo puedo darme cuenta de que, ok, son agradables. Y hay otras experiencias que hay que decirlo, no fueron agradables. No fueron agradables cuando las viví, si las hubiera tenido que elegir de un catálogo es lo último que elijo. O sea, a mí me gusta decir como son regalos envueltos en papel de diario, o sea, lo veo y nunca me imagino que ahí adentro hay un regalo, pero llegó a nuestra vida y hoy podemos pararnos, capitalizar eso, extraer el aprendizaje para nosotros y también ponerlo arriba de la mesa para los demás. Y las experiencias lindas, por ahí es fácil compartirlo, o sea, ok, te voy a contar lo que me pasó hoy, pero esas otras experiencias, las que en el momento fueron dolorosas, en el momento no sabía qué iba a pasar con eso, en el momento las viví como extremadamente desafiantes. Poner eso, haberlo capitalizado y poner eso al servicio de otro, para mí no cabe otra expresión para decir lo que es un gran acto de amor, porque terminamos como desnudándonos, es como decirle al otro, ¿sabes qué? Yo viví esa experiencia, entiendo por lo que estás pasando, y acá pongo todo al servicio de que lo pases mejor en términos de la menor y mejor utilización de recursos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo emocional. O sea, como mentores también estamos para acompañar, porque como lo hemos vivido, sabemos lo que sentimos nosotros. Puede ser que la otra persona no esté sintiendo exactamente lo mismo, pero vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces, ahí hay un match, se arma esa pareja de mentor y mentorado por mutua elección, en donde el mentorado lo que siente es tranquilidad, o sea, me estoy dejando acompañar por alguien que ya vivió la experiencia, sea de la buena o sea de las malas. El juicio va a estar inevitablemente. Por eso no nos quedamos escondidos detrás de un escritorio, de una bata, de una manera de hacer preguntas no. Como mentores, con nuestra experiencia, estamos en modo amor compartiendo eso con el otro. O sea, no puedo desdibujarme yo, no puedo quedarme parapetada atrás de algo y simplemente jugar un rol ahí de acompañante. No, estoy a la par del otro y estoy para contarle todo. Por eso para mí es un gran acto de amor. Claro, y que es como verlo desde otra mirada, ¿no? Porque quizá pienso en algunas personas que quizá con la intención de apoyar, caen un poco con el ego de, pues soy el mentor porque soy el que más sabe, ¿no? O vamos, como un poco desde esta parte del experto, por así decir, ¿no? A quien tienen que acudir las personas para resolverles una situación o brindarles soluciones. Y lo que tú planteas es mirarlo al revés, ¿no? Cómo yo puedo, con toda esta experiencia que tengo acerca de distintos temas o en distintas circunstancias, ayudarte a transitar por ese camino sin que yo sea el protagonista, por así decir, ¿no? Como ir a la par. Y que también me gusta porque desde otros estilos, digamos, de acompañamiento, no te involucras tanto.
¿no? Si pensamos en un formador o en un coach, quizás estás como más al margen y el mentor ha pasado por ahí, entonces como puede irte, creo que es un poco más empático, que es lo que quiero decir quizá, ¿no? Como puedes quizá entender un poco mejor. Y sin duda que cuando hablas de experiencias de vida, estas que dices que a lo mejor no son tan bonitas o no las hubieras elegido, que resultan con el tiempo ser las más transformadoras, ¿no? Sí, Y desde ahí compartes, creo que también es más auténtico, ¿no? Que si te cuelgas las sí. medallitas de soy el mentor, ¿no? Absolutamente, porque colgamos las medallas y hablar de soy el mentor, la verdad es que no beneficia mucho la cosa. De hecho, como mentores sabemos, tenemos como súper claro que estamos aprendiendo todo el tiempo. Estamos en mi zona de aprendizaje, ¿no? Es como, ciertamente, porque aun cuando ya hemos transitado esa experiencia o hemos alcanzado ese objetivo, estamos acompañando a alguien que no somos nosotros mismos. O sea, siempre va a haber diferencias entre mi experiencia y la de otro, por parecida que sea, siempre va a haber diferencias. Y siempre puedo aprender, y puedo seguir aprendiendo, y puedo seguir nutriéndome. Y hoy justamente, un rato antes de esto, hicimos una clase, un encuentro de mentoría, no de tu grupo, obviamente, de otro, y llegamos a este punto en el que podemos decir, el ego va a decir, ¿quién soy yo para decirle a alguien o para sugerirle, para aportarle algo a alguien de mi experiencia y creernos un poco menos, ¿no? Esa falsa humildad de decir, ¿quién soy yo para decirle algo a alguien? Y es como dar vuelta a la moneda y decir, ¿quién soy yo para no compartir eso que tengo para dar? O sea, ¿quién soy yo para guardarme mi experiencia para mí y para nadie más? Es como redoblar la apuesta y en un acto completamente humilde, si yo te doy todo, en este dominio, en este pedacito, puede ser que yo sepa más porque viví la experiencia, pero es que si miramos, seguramente estamos aprendiendo del mentorado todo el tiempo. Claro, y me llevé de ti esta frase de dejar de ser los sábelo todos y ser los apréndelo todos, que resuena 100% con el tema del podcast, con los valores, digamos, que tratamos de transmitir y de compartir. Y es justamente, creo que una de las cuestiones en donde yo también resueno con eso, ¿no? Donde yo digo que el aprendizaje no sirve de nada si solamente lo acumulas para ti y no lo compartes, ¿no? Entonces creo que estamos en una era en la que tenemos que empezar a deshacernos de ese tipo de, pues quizá creencias también, ¿no? O modos de actuar, modos de hacer o de moverse en el mundo y abrirnos un poco más a eso, a compartir, ¿no? Sí, porque yo creo que antes había mucho esto de la información es poder, ¿no? Y si yo lo sé, yo tengo el poder y entonces como tengo algo que el otro no tiene. Y en realidad es como que necesitamos parar y decir, por dárselo a otro yo no lo pierdo. Al contrario, como se expande, se multiplica. Entonces, si yo tuviera que darte una lapicera, y es la única lapicera que tengo, y te la tengo que dar, yo me voy a quedar sin lapicera, si es la única que tengo. Pero cuando te comparto una idea, te comparto una experiencia, entonces la tenemos las dos después. Yo no me quedo sin eso por dártelo. Y eso creo que es lo bonito, que cobre más sentido, que cobre más valor. Es que si nuestra experiencia sirvió para que el otro no se choque con la misma piedra, maravilloso. Me encanta. En ese sentido, Ana, ¿cualquier persona puede ser mentor o mentora? A ver, como técnicamente sí, porque lo que necesitamos es la experiencia de vida. Y ya experiencia tenemos todo. O sea que ese saber empírico habrá que amasarlo, ¿no? Con esto que de capitalizarlo, darme cuenta de cuál es el aprendizaje que hay ahí, extraerle eso nutritivo, porque de pronto hay personas, y si pensamos un poquito, creo que todos tenemos algún referente de estas personas que han vivido una experiencia que podría ser nutritiva para otros y que no quiere ni hablar del tema, o sea, no extrajo el aprendizaje, no cerró bien ese capítulo, no le puso un moño a esa historia y hoy es un tema que no toca. Entonces, en ese caso, esa experiencia no estaría todavía madura para compartir, pero sí la tenemos, con lo cual si la maduramos, si nos damos ese espacio de capitalizar ese aprendizaje, podríamos ponerlo al servicio de otros. Pero hay un segundo ingrediente,
además de tener la experiencia, que creo que todos la tuvimos, y ahora lo de extraer y capitalizar ese aprendizaje es que tengo que tener vocación de compartir. Yo tengo que tener ganas de dárselo a otros. Si de pronto, porque no maduró la idea, porque no maduré el aprendizaje, o simplemente porque por mi temperamento, por mi naturaleza o por lo que fuera, no tengo ganas hoy, hay que respetar eso, de poner eso al servicio del otro, si no me nace esa vocación de compartir, entonces tampoco. Pero técnicamente, como lo que necesito es experiencia, todos podríamos. Después está en la elección de cada uno. Claro, o sea que sí necesitamos un proceso, ¿no? Y que de hecho es, creo que una de las cosas más valiosas que me llevo yo de este proceso de certificación de mentoría que he hecho guiada por ti, más allá de, ¿cómo decirte?, de hacerlo por el certificado mismo, creo que fue una experiencia de crecimiento personal muy enriquecedora, ¿no? El hecho de poder voltear a mirar esas experiencias propias y decir, bueno, ¿cómo le saco más jugo, no? Porque sin duda yo defino actualmente, y siempre lo comparto en el podcast, el aprendizaje actualmente como una experiencia de vida que te transforma, ¿no? Para mí ese es el concepto de aprendizaje, claro, más allá de lo cognitivo, más allá de, ¿no?, de quizá lo científico, demás, para mí es eso, como el resultado final de un proceso de aprendizaje es una transformación, ¿no? Entonces, para mí fue muy rico eso, ¿no? Esa parte, y como tú decías, como darte el espacio para, pero también puede pasar que alguien no esté listo, ¿no? O uno mismo quizá quieres ya compartir algo y todavía no cierras la experiencia, no las, como tú decías, madurado o sanado en algún caso, y quizá en ese tema todavía no puedes compartir tanto como quisieras porque a lo mejor todavía te hace falta un caminito recorrido, ¿no? Claro. Y quizá hay personas que también se cuestionan, bueno, ¿yo de qué podría ser mentor, no? Esa es la típica. Porque sin duda que personas que quieren compartir, a lo mejor hay muchas, yo puedo pensar en muchas personas que escuchan el podcast que tienen esta vocación de compartir, pero que quizá esta otra parte de capitalizar esas experiencias de vida es la que falta trabajar quizá un poquito, ¿no? Ahí, sí, por ejemplo, saltándome un poco a algunas preguntas que tenía planeadas, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, para empezar como tú decías, extraerle lo nutritivo a esas experiencias? ¿Hay algún ejercicio, algunas preguntas, algo que tú nos recomiendes para como empezar a mirar? Luz, por supuesto que ya nos vas a contar de cómo lo pueden hacer a través de la Escuela de Sherpas, pero si quisieran empezar a identificar si tienen madera, digamos, de mentores o mentoras capitalizando esta experiencia, ¿qué podrías ahí recomendar a mi zona de aprendizaje? A ver, una es que conecten muchísimo con la intuición, con el deseo genuino, con las ganas, porque yo creo que el ser mentor es algo que nos habita y en algún momento quiere salir. O sea, de pronto las personas empiezan a sentir como la necesidad, las ganas, un deseo genuino de compartir eso con otros. Eso como no lo desoigan. Si aparece, si de pronto esa idea empieza a surgir, darle crédito a eso. Y para hacerlo como explícita la capitalización, digamos, de estas experiencias, el sacarle lo nutritivo, a mí los ejercicios de escribir me gustan mucho. Es como que empiece a relatar esa experiencia y me la relato a mí misma. Lo escribo, lo leo. Cuando lo leo, puedo separar de esa historia y puedo observarlo desde afuera. O sea, dentro de nuestra cabeza, acá adentro, estamos siempre nosotros y sabemos que estamos acá adentro, pensando, rumiando la idea, dándole vueltas y vueltas. En cambio, cuando la veo en un papel, la puedo leer como en tercera persona. Y entonces ahí puedo hacerme estas preguntas. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me dejó esta experiencia? ¿Qué es lo que puedo compartir con otros de esta experiencia? Entonces, ahí en esa intimidad con uno mismo y separado la historia, la experiencia de nosotros, entonces ahí es mucho más fácil que la vea. Siempre preguntarnos, ¿no? ¿Qué aprendo yo de esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me muestra? Y entonces ahí en esas respuestas vamos a ir encontrando todo eso que después va a llenar nuestra valijita, digamos,
y vamos a tener para compartir con el otro de una manera más ordenada. Sino que las experiencias de pronto, si nunca las hemos contado, salen de una manera muy desordenada, brotan como borbotones a veces y de pronto como no, de una forma que solo la comprendo yo, digamos. En cambio, cuando ya lo procesé, cuando hice ese caminito, cuando pude escribir, cuando pude leer, cuando pude reformar todo eso, no mentir, ordenar, redimensionar toda esa historia, entonces ahí después lo tengo como un relato para contar a otros, para que eso sea nutritivo para los demás, porque se comprende, digamos. Y puedo ir más allá de la historia y contar lo que aprendí, lo que me sirvió para las que vienen, para otra situación, para compartirle a otra persona o para mí mismo en otro momento. Claro. Y se me ocurre quizá ahí agregar, si es que cabe, tú me dirás, quizá a lo mejor identificar qué me hubiera gustado saber o qué herramientas, como contabas con esta experiencia con tu hermana, qué herramientas me faltaron en ese momento para abordar determinada situación, porque creo que a lo mejor ahí pudiera ser que entre o quepa quizá la empatía con el otro en el momento en el que se encuentre, ¿no? Como que tú ya tienes las respuestas quizá, pero que tuviste que descubrirlas de una manera quizá no tan amorosa, ¿no? Como decías, y como quizá rescatar eso, qué era lo que a mí me faltaba en ese momento, como qué era ese elemento que me estaba faltando que ahora yo le puedo aportar a otro que esté en mi caso, ¿no? Exactamente. Es que ahí, cuando nosotros tomamos conciencia de qué es lo que necesita saber esta persona, porque yo no lo supe, entonces se lo voy a decir o voy a acompañar a esa persona para eso, cuando yo puedo ver eso, es cuando acompaño al otro que acorte su curva de aprendizaje. Y tal vez lo que yo tardé un montón, el otro lo resuelva mucho antes. ¿Por qué? Porque le estoy dando ese ingrediente que es súper válido y yo en su momento no lo tuve. A mí me faltó. Es como, pucha, si hubiera conocido esto, si hubiera sabido de esto, si me hubiera enterado de esta situación, si hubiera tenido este dato, hubiera sido diferente. Entonces, cuando yo hago marcha atrás y veo eso, entonces se lo entrego al otro antes. Claro. Se lo doy al otro antes. Eso es súper valioso. Claro, y me encanta que hayas traído esto de la curva de aprendizaje porque justo es como donde encuentro el cruce, ¿no? Con todo el tema que hemos abordado en esta tercera temporada del aprendizaje, quizá muy desde el lado, cómo potenciarlo, no solamente a nivel cognitivo, sino también como unirlo o fusionarlo con la parte transformacional, ¿no? Que es no solamente ponerme al servicio de los otros con todo esto que tengo, sino ayudarlos pues eso, a llegar a los aprendizajes de una manera un poco con la curva no tan prolongada, ¿no? Quizá. Claro, no tan prolongada, no tan empinada, Exacto. ¿no? Es como, claro, se suaviza la curva y se achica. Lo que hacemos desde la mentoría es que el otro resuelva sus cuestiones con la menor y mejor utilización de los recursos. Es como, vamos a hacérselo más fácil, más barato, más rápido, más todo lo que esté a nuestro alcance. Eso creo que es lo que hace tan rica además la mentoría del lado del mentorado, porque claro, entonces veo el beneficio. En este mundo de inmediatez, digamos, todo lo que acorte nuestra curva de aprendizaje es bienvenido. O sea, ya nos dicen no, porque vas a tardar 4 o 5 años en aprender tal cuestión, y uno dice, madre mía, 4 años, 5 años, todo lo queremos ya, todo lo queremos como súper rápido. Y de pronto hay cuestiones que por proceso natural llevan ese tiempo, ¿no? Es como no hay manera de abreviar ciertos tiempos, y sin embargo hay otros que yo me puedo dejar acompañar por un mentor para abreviarlo, y está buenísimo. Está buenísimo. Yo como muchas veces reflexiono sobre mi profesión anterior, ¿no? Que soy licenciada en obstetricia, que alguien diría como nada que ver, y muchas veces he reflexionado para qué aprendí esa profesión, por qué la viví, para qué puedo tomar de eso para darle a las otras personas, ¿no? Y muchas veces tomo lo que demora un embarazo y que no lo podemos abreviar. O sea, lo podemos abreviar un tiempo, pero no de hoy para mañana, o sea, no. Claro. Entonces, de hecho, deseamos, es como uno embarazada decir, quiero llegar a la semana 35, quiero llegar a la semana 37, o sea, es como que vamos ahí como esperando que el proceso transcurra como tiene que transcurrir. Y otros momentos
en otras circunstancias sí se puede abreviar. Entonces, como determinar ahí, decidir si estamos en uno o en otro, y en todo caso, si lleva 9 meses, que lleve 9 meses. Pero si lo podemos abreviar, lo abreviamos. Y con un mentor, de la mano de un mentor, seguramente eso sucederá. Sin duda, sí, como ofrecer un camino alternativo, digamos, ¿no? Y creo que eso también nos pone en un paradigma distinto, como decir, no hay una sola vía tradicional para llegar a donde quiero estar, ¿no? O aprender lo que quiero aprender, o porque esto se puede aplicar en cualquier contexto, ¿cierto? En los negocios, en el emprendimiento, en la vida personal, en la construcción de una familia, no sé, en cualquier contexto, en la educación, etcétera. Entonces, creo que me gusta justamente esa parte, como que es un camino alternativo y que pues, quizá no funciona para todos, pero que sin duda funciona, ¿no? Y que si estás buscando, por ejemplo, los que nos escuchen, si estás buscando un camino alternativo o te estás cuestionando cuál será la mejor manera de aprender algo, considera hacerlo por vía de un mentor, ¿no? Una mentora. Tal cual, tal cual. Y muchas veces me preguntan, Ana, por ejemplo, en este caso que estaba justamente comentando, ¿cómo puedo conseguir un mentor, por ejemplo? ¿Dónde lo busco? ¿Qué características tendría que tener? No sé, inclusive a lo mejor tú misma podrías responder si yo tuviera que buscar un mentor para X o quizá ya lo tienes, ¿qué busco en esa persona? Porque a lo mejor nos confundimos, ¿no? Y de hecho en la segunda temporada tuve un episodio con una invitada también donde diferenciamos un poco estas figuras del coach, del mentor, del sponsor, por ejemplo, muy enfocado hacia el tema de carrera, ¿no? O de crecimiento de carrera profesional. Y de todos modos surgían estas preguntas, ¿no? ¿Cómo sé dónde busco a un mentor y qué características tiene que tener? Creo que desde tu perspectiva sería muy rico poder complementar esos cuestionamientos. Bueno, podemos buscar, a ver, mentor, lo primero que busco en un mentor es que haya alcanzado lo que yo quiero alcanzar, que tenga conocimiento en esa materia. A mí me gusta siempre traer el ejemplo de que si quiero escribir un libro voy a buscar una mentora o un mentor que haya escrito libros, no alguien que simplemente diga que me acompaña a escribir un libro y nunca escribió. Entonces necesitamos como asegurarnos que tiene la experiencia en eso. Y después puede ser que dentro de mi contexto ya haya alguna persona que sepa, que haya alcanzado, que tenga ganas, porque también hay una mutua elección, ¿no? Entonces yo, si voy buscando un mentor, le pregunto si está dispuesto a ser mentor mío en este proceso, digamos, porque los dos tienen que decir que sí. Y si no, bueno, que dentro de la página de la Red Global de Mentores, por ejemplo, ahí hay un listado de mentores que ofrecen sus servicios, que los pueden contactar por área de afinidad, digamos, y después vamos a ver si es esa persona o no. O sea, tenemos que elegirlo. Si está ahí, obviamente tiene vocación de compartir y sabe, tiene experiencia en eso sobre lo que dice que tiene experiencia. Pero si no, puede ser que lo encuentre alguno que no sea profesional, pero que sea un mentor empírico y que tenga la experiencia y me la quiera compartir. Es mirar quién de mi entorno tiene esa experiencia y preguntarle. Y si no, voy más allá y busco, de pronto no está en mi entorno, busco a alguien más y le pregunto si me acompaña a alcanzar ese objetivo. Claro. Se construye, la relación se construye. Sí, sí, me encanta, ¿no? Pero creo que muchas veces alguien o varias personas se quedan como en esa parte, ¿no? De decir, sé que necesito una guía, sé que necesito un mentor, pero no sé dónde buscar. Entonces me parece maravilloso esta opción que tiene la Red Global de Mentores, donde puedes entrar y les vamos a dejar los enlaces también para que puedan hacerlo y ver si hay alguien con quien resuenen. Y como dices, ¿no? No es bueno, elijo a esta persona y ya va a ser esa persona por siempre, quizá no, ¿no? Es un poquito probar, conocer y ver si de verdad es algo, pero es importante eso que dijiste, ¿no? Como mirar si hay alguien que esté en el lugar en el que yo quiero estar, eso me pareció fundamental, ¿no? Sí. Oye, Ana, dice, una de las cosas que más me quedó resonando de la guía del mentor, ¿no? Una guía para los que no saben y ahorita, bueno, ya les voy a haber contado en este episodio
un poco el proceso por el cual llegué a la certificación de mentoría, porque me parece muy valioso compartir ese camino personal. Y que además la guía del mentor me parece una cosa súper profunda, ¿no? Que no es para leerse sobre un café. Hay que realmente entender, interiorizar lo que va diciendo. Pero una de las cosas que más me quedó resonando y que quizá lo puedo unir a esto mismo que compartías de tu propia experiencia al inicio, dice que muchas veces lo que nos impide crecer son esas creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, ¿no? De quienes somos o quienes éramos, sobre las bases en las que forjamos nuestra identidad. Y que ahí es donde nos cuesta trabajo quizá cambiar o mirarnos diferente, ¿no? Y justamente dice la guía del mentor que la mentoría puede ayudarnos a superarlas, ¿no? Entonces mi pregunta es si nos puedes compartir o desmenuzar un poquito eso, ¿no? ¿Cómo sucede esa parte de dejar el que fui o el que creo que soy, ¿no? Para abrirme a la posibilidad de ser algo más o de ser alguien diferente, moverme distinto en el mundo, o a lo mejor que nos puedas compartir un caso de alguien con quien tú hayas trabajado para poderlo entender más como en palabras de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, está buenísimo esto que traes, Cris, de la guía, porque el mentor necesita reconocer esa transformación en sí mismo que ocurrió, esa experiencia lo llevó a una transformación, no es la misma persona después de esa experiencia, y sabemos que vamos a acompañar al mentorado a transformarse. El mentorado tal vez lo sepa, que se va a adentrar en un proceso de transformación y tal vez piense simplemente que, bueno, quiere alcanzar ese objetivo. Entonces, no dimensionamos antes cuál es el nivel de profundidad al que vamos a atravesar, digamos. A veces es como complejo verlo anticipadamente. Claro. Entonces, está buenísimo darnos cuenta que esa persona tal vez es completamente ignorante en el buen sentido, ¿no? Ya asumo que en esta comunidad ya la palabra ignorante está tomada como en el buen sentido. Es ignorante de la transformación que va a ocurrir. Entonces, como mentores, tenemos que tener claro que una transformación va a ocurrir. Cualquier proceso de aprendizaje implica una transformación. Y lo que va a hacer es un proceso de aprendizaje. Así que ahí la empatía cuenta muchísimo y el acompañamiento que tengamos de esa transformación, de hecho la invitación y el estar ahí como mentores sosteniendo esa transformación es vital, es clave, porque si no se puede, sufrir en el camino o nos podemos sentir solos y ahí estamos como mentores acompañando al otro en ese proceso de transformación. La transformación tiene que ocurrir, si no estamos en el mismo lugar que antes. Y claro, esa no es la idea. Nos metimos en un proceso de mentoría para alcanzar algo, con lo cual sí o sí tiene que haber una transformación. Y eso se va construyendo, se va viviendo a lo largo de las sesiones que dure el proceso de mentoría, que nunca sabemos, digamos. Y sí, me encanta cómo lo dices porque quizá muchas personas llegan a un proceso de mentoría como queriendo eso, por un lado rescatar secretos, ¿no? Para llegar a donde quieran que esté y encontrar como soluciones, pues no quiero decir fáciles, pero quizás rápidas, ¿no? Y efectivamente cuando te das cuenta que pues tienes que poner de ti, que tienes que abrirte al cambio, a la transformación, dejar ir cosas que tú crees que son así o que no vas a poder hacer tal o cual cosa, o que de pronto te enfrentas a una realidad o te dibuja, ¿no? El mentor una realidad en donde quizá no te ves de inicio ahí. Entras como en este shock de decir, es que yo no soy así, ¿no? O yo no puedo hacer tal o cual cosa. Es que las creencias van a salir. Están diseñadas para aflorar y para actuar más allá de nosotros, hasta que las vemos, hasta que tomamos la decisión de que ese kit de creencias no nos lleva a donde queremos y necesitamos transformarlo. De hecho, si un mentorado llega a un mentor, es porque ya el kit de creencias no lo acompañó a lograr ese objetivo, si no lo hubiera hecho solo. Entonces, ya como mostrar eso amorosamente
es disruptivo, es algo que la persona dice, ¿cómo? Que necesito atravesar una transformación, y ahí es donde opera el cambio, donde ocurre la transformación, donde podemos abandonar nuestro sistema de creencias sobre eso, que evidentemente no nos permitía, nos estaba impidiendo alcanzarlo, por un nuevo kit de creencias que sí nos permita. Y el mentor nos va a acompañar a construir ese kit de creencias. Pero después las acciones son nuestras. Por eso me encantó recién lo que decías, de que de pronto aparece la persona cree que porque busca un mentor o alguien que sabe o que ya está, me va a dar la receta mágica, lo voy a hacer fácil, va a ser como un soplar y hacer botellas, y no. Es como necesito transformarme para asegurarme de que eso va a anclar y va a permanecer en mi vida. Claro, claro. Y en ese caso, ¿recuerdas quizá algún caso que te haya resonado, que tengas así como a la mano, que nos puedas compartir? Digo, obviamente sin decir nombres, pero de alguien que tú hayas visto, que hayas acompañado en este proceso y que haya surtido efecto esta transformación de la mentoría. Sí, claro, te lo puedo contar en primera persona. O sea, yo renuncié a mi trabajo fijo en el Ministerio de Salud y yo me di cuenta que mis creencias respecto de lo que era un trabajo fijo necesitaba romperlas, necesitaba deshacerlas y cambiarlas por otras, porque si no iba a seguir estando en el mismo lugar. Obviamente, eso que viví y ese cambio de creencias, yo me acuerdo que tuve que dar vuelta a mi mirada, yo estaba buscando razones para no estar más en el ministerio, era como mi sistema de creencias me decía que yo tenía que como rechazar eso para poder irme, como si yo encuentro lo malo de este lugar me voy a poder ir, ¿no? Y fue como darme cuenta que necesitaba encontrar lo bueno afuera, que necesitaba ponerle foco en la afuera y decir esto es lo que quiero. Por otro lado, romper esa creencia del trabajo seguro y decir, no es seguro. O sea, darme cuenta que de seguro no tenía nada, que necesitaba libertad. Y bueno, fue un montón de creencias que tenía, sobre todo sobre un trabajo, imagínate, ¿no? Que era un trabajo fijo, estable, seguro, en un ministerio donde prácticamente las posibilidades de que te despidan son casi nulas. O sea, yo no trabajaba en una empresa privada. Claro. O sea, era como, bueno, estás ahí, estás bien, del trabajo de la profesión que había estudiado, era como, ya está. Y de pronto decir, uy, yo creía que ahí adentro era libre, yo creía que ahí adentro estaba en un trabajo seguro, yo creía que eso me iba a permitir tal o cual cuestión, y fue como ir rompiendo todas esas creencias de a una. Y eso me permitió acompañar a un montón de personas en un salto laboral consciente, en decir, ok, no a lo loco, no, mira, qué atrevida que soy, mando un telegrama de renuncia y ya está, como construirlo, porque a mí también me llevó años de construirlo, pero ir teniendo el plan B para en un momento matar ese trabajo fijo y seguro, que no es ni fijo ni seguro. Entonces, claro, que el sistema de creencias opera de una manera en que te mantiene en un lugar hasta que lo vemos y elegimos cambiarlo por otras creencias. Claro, claro. Y ahora tienes un trabajo fijo y seguro. Y ahora trabajo yo misma, creé la escuela de Sherpas, que fue lo que las personas me preguntaban, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y entonces, pensando en lo que a mí me hubiera gustado tener cuando empezaba esta nueva profesión y yo quería dar charlas, cursos, talleres y no sabía cómo aprender ese oficio, digamos, y fui aprendiendo en distintos lugares, haciendo cursos, talleres, libros y preguntando a la gente y yendo a sesiones y todo, hasta que construí y pude crear la escuela de Sherpas primero dar las charlas, cursos y talleres. Y cuando las personas me decían, ¿cómo lo hiciste? Ahí fue donde creé la escuela con el entrenamiento de Sherpas para que las personas pudieran hacer lo mismo. Fue como capitalizar todo eso, ordenarlo, y lo que a mí me llevó años, de pronto dárselos ordenadamente en unos meses. Claro. Eso fue. Claro, ya que tocaste eso, porque a mí en términos Sherpa me encanta, ¿no? Y bueno, para los que no están tan familiarizados, ya lo hemos hablado en algún otro episodio, por ahí ha salido el término.
Los Sherpas son estas personas que en las montañas, cuando escalan, ¿no? Los que escalan las montañas, los montañistas, los llevan, ¿no? A la cima. Son personas que, bueno, particularmente si no me equivoco, sale de específicamente los que suben el Everest, sí. Que hay estas personas, los Sherpas, que son los que dominan, digamos, el terreno en cuestión climática, altura, todos los recursos y que te acompañan, no solamente te guían, sino que suben y bajan contigo la montaña, ¿no? Entonces, ya que tocaste el tema, cuéntanos un poquito qué es la Escuela de Sherpas, qué pueden encontrar las personas ahí y evidentemente yo 100% la recomiendo. Ahí adentro está, dentro de uno de los programas de la Escuela de Sherpas es que está de capitalizar tu experiencia, que es el que yo hice para certificarme como mentor a través de la Red Global de Mentores, con el acompañamiento en muy modo amor de esta hermosa mujer. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos, véndenos la Escuela de Sherpas. Un pitch de ventas. No es cierto. Es mi cuarto hijo. Compártenos. Yo tengo tres hijos y el cuarto es la Escuela de Sherpas, porque de verdad, primero que el nombre surgió en una noche de mucha inspiración, cuando yo no sabía cómo llamar a esas personas que daban cursos, charlas, talleres, que hacían sesiones, pero que brindaban de corazón todo lo que sabían. Y mi hija me mandó una foto de una botella que decía Sherpa, ella no tenía ni idea qué era, y yo, sabiendo el término que eran estas personas, fue como una gratitud inmensa, y dije, así se tiene que llamar la escuela. Porque las personas que se formen dentro de la escuela, que transiten, que a mí el término formar no es el que más me gusta, digamos, que recorran la escuela, tienen que ser estos Sherpas, personas que hayan alcanzado un objetivo y que ahora tengan ganas de acompañar a otros a alcanzarlo. Y que lo hagan, así nació al principio, no era exactamente sesiones 1 a 1, eso se agregó después, pero que lo hagan en grupo, como hacen los Sherpas en el Everest, claro. Que acompañan a un grupo a escalar, pero ellos ya saben qué día hay que subir, con qué condiciones de clima, qué hay que llevar en la mochila y todo. Entonces, así nació el término, así nació el entrenamiento de Sherpas, y ahí adentro ahora lo que hacemos es acompañar a las personas a certificar como mentores, en Convierte tu experiencia en capital, o a certificar como mentores Sherpa, que es una certificación de segundo nivel, que es para los que quieren dar charlas, cursos y talleres. Y después hay de desarrollo personal, el Libera tu Potencial, que tiene que ver con un caminito hacia adentro, que de pronto muchas personas arrancan por eso y después se van a mentoría. Es ese camino de autoobservación, de conocimiento, de aceptación de uno mismo y liberar el potencial, porque yo estoy profundamente convencida que siempre hay un don que nos paga las cuentas. Así que ahí vamos. Me encantó eso. Es así, Cris. Hay que encontrar ese don que nos pague las cuentas. Absolutamente, es que no hay trampa en la vida, no hay engaño. Solo nosotros hemos fragmentado y nos hemos distraído, y entonces estudiamos una cosa, trabajamos de otra, nos gusta otra, somos buenos para otro, y es como si nos tomamos el tiempo de pensar, todo eso está unido. Y entonces tenemos el don que nos paga las cuentas. Claro. Algún otro puede ser que no, con algún don tal vez nos divirtamos, tal vez, no sé, reunamos la familia o lo que sea, pero seguramente podemos pagar las cuentas con un don. Hay que encontrarlo. Ya, sí, yo todavía tengo las piezas un poquito sueltas por ahí. Pero me hace falta mirar la cajita del rompecabezas para poderlas poner juntas. Claro, es que puede ser que la distracción, porque no se nos habló de chicos de esto, o sea, perdonemos todo el entorno, tal vez las personas ligadas al arte le decían no vas a vivir de eso, o sea, hay que romper creencias, lo que venimos hablando, porque muchas veces creo que de lo que soy buena o de lo que me gusta no puedo vivir, pero de pronto es comprender que sí o sí hay un don que paga las cuentas, que podría pagar las cuentas, porque si no la vida sería una trampa, y no es una trampa, es un acertijo, pero no es una trampa, las piezas encajan, si las miramos, las piezas encajan. Me encanta, me inspira, me anima y me da gasolina,
Oye, Ana, ¿cuál dirías tú que es tu zona de aprendizaje actual, digamos? El reto actual que tienes o aquello que estás trabajando por pulir, por aprender. Ay, yo soy curiosa, empedernida, estudiante todo el tiempo y me encanta exponerme a aprendizajes y aprender más y más. Pero en este momento que estoy recién mudada de país, creo que todo me resulta un aprendizaje. Es como que estoy aprendiendo. Mira, sin ir más lejos, yo soy una persona que se orienta muchísimo en los puntos cardinales y fue como aterrizar y unos días en dónde está el norte, el sur, el este, el oeste. O sea, es como la ubicación, una. Y después estoy todo el tiempo aprendiendo. A mí me gusta muchísimo leer, estudiar, aprender, escuchar podcasts, mirar videos, todo el tiempo. Lo que es comunicación es un área que me fascina, me fascina. Así que ahí estoy siempre estudiando lo que tiene que ver con neurociencias, muchas cosas. Lo que no me he metido todavía, no sé si alguna vez me meteré, es en el tema de cocina, que ahí soy absolutamente ignorante y estoy como tranquila en mi ignorancia. Pero por lo demás es como que todo lo que tiene que ver con la comunicación entre las personas me despierta siempre mucha curiosidad y la comunicación con uno mismo, ¿no? Y estudio todo el tiempo. Claro, me encanta, me encanta. Yo también soy ignorante en la cocina, aunque ya menos, pero comparto eso contigo. Muy bien. Ana, pues no sé si quieras dejarnos algún mensaje para cerrar esta entrevista, alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y no te hice, ¿no? Ahora sí que te dejo el micrófono abierto a lo que quieras compartir para cerrar esta conversación y también dejarte ir a descansar, porque sé que es tarde ya para ti. Ay, un gusto. No, preguntas pendientes no, pero sí por ahí aclararles para que se lo desafíen, si es que les resuena, que antes de mis 40 y de ese libro y de esa transformación y todo eso, yo creía que tenía una vida feliz. Yo miraba el checklist de la felicidad, de lo que la sociedad decía que era la felicidad, y daba con todo. Era como, ok, marido, hijos, casa, vacaciones, auto, una profesión, un trabajo de la profesión, un negocio familiar, y tampoco tirábamos manteca al techo, pero no nos faltaba nada. Y entonces como que salud, mis hijos sanos, entonces era como que si de verdad si tenía que pasar ese checklist de felicidad, yo creía que sí. Y de pronto fue darme cuenta que había un universo que desconocía y que esa felicidad no era auténtica, que esa felicidad, si miraba para adentro, era como, esto no puede ser todo. Y de hecho, esa sensación fue la que me permitió decir, ok, no le voy a decir nada a nadie, pero yo voy a probar lo que dice este libro, porque a mí hay algo que me falta. No me daba cuenta, no era ceguera cognitiva absoluta, entonces no podía ni ponerle nombre a lo que me faltaba, pero yo me daba cuenta que aún haciendo ese checklist y dando todo, eso no podía ser todo. Así que yo los desafío a que se cuestionen cada una de las incomodidades. Hoy soy una profunda convencida de que la incomodidad no está en la vida para jorobarnos la vida, como se podría decir, sino para que nosotros nos saquemos brillo con algo. Y somos luz, por lo tanto vinimos a brillar, no tengamos miedo de eso, brillemos, expandamos el amor y todo, que a eso hemos venido, y si podemos hacer ese trabajo de expansión del amor y de la luz y lo que el mundo será más bonito tras nuestro paso. Así que gracias, Cris, por hacerlo propio también y por compartir todos estos espacios y todos estos momentos y toda tu sabiduría también, porque es una manera de brillar y yo te lo agradezco en nombre de la humanidad. Ay, qué lindo, Ana. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje. Ojalá lo pónganle pausa, lo regresan, lo vuelvan a escuchar como 3 veces, ¿no? Yo seguro que lo voy a hacer, no solamente en la edición. Me lo voy a grabar y sin duda que, como hemos hablado muchas veces en el podcast, el aprendizaje parte precisamente de ese momento incómodo, ¿no? De ese, el crecimiento, digamos, es cuando hay algo que ya no cuadra,
es por algo, ¿no? Entonces creo que sin duda hacerle caso a eso y bueno, buscar caminos que no necesariamente sean los tradicionales. Uno muy potente es la mentoría, y creo que el momento de vida por el que estamos, o el momento histórico quizá por el que estamos atravesando, se presta para que además la mentoría sea esta vía de abrir espacios de conexión, de diálogo, ¿no? De compartir experiencias que nos ayuden a crecer juntos. Entonces, bueno, pues Ana, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu sabiduría y por compartirte así tan genuinamente como eres en todos los espacios. Te lo agradezco infinitamente. Gracias, Cris, muchísimas gracias. Bendigo el momento en que nos conocimos y bueno, a disposición, cariños para todos. Gracias, gracias, gracias.